Buenas, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a este vivo especial para hacer un repaso por el programa y los contenidos de la formación transpersonal que comienza mañana. Mañana va a haber una clase abierta y gratuita que va a quedar además subida para que la puedan ver cuando quieran, así que si no se pueden conectar no hay problema. Pero bueno, la propuesta hoy es hacer un vivo para que yo les vaya contando cuáles son los contenidos, hacer, como les decía, un repaso por el programa de la formación con todos los temas, hablar de autores, de bibliografía, que me puedan ir preguntando en la medida de lo posible, voy a ir contestando. De todos modos, como mañana hay un Zoom, si se conectan ahí me van a poder preguntar en directo y lo vamos a poder charlar mucho más en profundidad. Así que, bueno, ya van varias veces que hemos abierto un primer nivel de la formación. A mí la verdad que me produce un placer enorme cada vez que tengo la posibilidad de hacerlo. Ahora les voy a ir contando a qué llamo formación transpersonal, ¿no? Porque a veces uno le pone ciertos nombres a las cosas y, bueno, pero ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de eso? Les quiero contar un poco de qué se trata eso. Lo que voy a hacer ahora es invitar a algunas personas a que se sumen, porque tenemos un grupo de WhatsApp, que es el grupo de la comunidad transpersonal. Es un grupo de solo difusión, ahí envío mensajes solo yo, así que somos muchos en el grupo, pero el único que habla soy yo. Entonces se evita esta cosa, ¿no? de que se vuelva muy intenso el grupo. Entonces yo ahí les voy avisando, ya salimos en vivo, mañana tal temática, o les cuento también cuando se abre un curso, y bueno, todos los que forman parte de la formación de la comunidad también, bueno, tienen la posibilidad de acceder a ciertas, ¿cómo se diría? Porque me sale la palabra privilegios, pero no me gusta mucho. Pero bueno, sí, algunas ventajas, ahí está. Vamos a usar una palabra más ariana, más competitiva, si quieren. Bueno, denme un segundito, aparte así además se va conectando más gente. Ahí estoy viendo si se suman más. Por Instagram también. Vayan preguntándome lo que quieran, que yo voy a ir leyendo lo que me comenten. Tengo una compu que está un poquitín lenta. Díganme si me escuchan bien, si me ven bien. Bueno, ¿qué es esto de la formación transpersonal? Inicialmente, ya no sé hace cuántos años, cuando comenzó se llamaba técnicas y pensamiento transpersonal, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito qué es el pensamiento transpersonal. Pero es una formación, es decir, es a largo plazo, tiene un plan de estudio de 18 meses dividido en 3 niveles. Entonces ahora vamos a hacer un repaso de qué consta cada nivel, por qué está dividido en 3, qué temáticas se trabaja en cada uno de los niveles y de los módulos. Y justamente es una formación, nos vamos como formando. Siempre que hay una formación, hay una deformación también, porque cuando uno hace una selección, va como dejando de lado ciertas cuestiones, entonces no se puede ver de todo. Entonces van a ver que va a haber algunos, de pronto van a decir, bueno, uy, cuánto contenido, cuánta cosa, ¿no? Pero estoy acá con un temita con la conexión a internet. Pero bueno, creo que en esencia, por un lado, la propuesta es poder dar coherencia al contenido que ustedes ya tienen, por un lado, porque mucha gente que llega a la formación justamente llega con un montón de conocimientos, en un montón de disciplinas, ya sea tarot, astro, biodecodificación, cualquier tipo de oráculos, trabajo con ángeles, bueno. ¿Cómo bajamos a tierra ese contenido? ¿Cómo lo ordenamos? Estudié astro acá, hice un curso de tarot allá. La propuesta de la formación transpersonal es darle cuerpo a todo eso. Vamos a tomar un hilo conductor, un hilo que va a ir permitiéndonos trazar un denominador común entre todas estas que yo llamo tradiciones de sabiduría, o que podrían ser también, si se quiere, dependiendo del caso, técnicas de acceso al inconsciente. Ahora lo vamos a ver. ¿Y cuál es ese hilo común? ¿Cuál es el sustrato que sostiene, o sea, diríamos en el ambiente académico, el marco teórico dentro del cual inscribimos todas estas cuestiones? La teoría junguiana, sobre todo. O sea, la propuesta que nos ha traído Carl Gustav Jung. Vamos a hablar un poquito de él ahora también, para los que no lo conocen, pero bueno, es bastante como conocido. Bueno,
Estoy acá con un tema con la conexión. Vamos a probar de vuelta. Bien. Les cuento un poquito también, mira, iba a empezar por acá y me olvidé, típico mío. ¿Quién soy yo para los que no me conocen? Yo soy Fernando Villar, yo he estudiado licenciatura en Historia, hice toda la carrera, como a casi todos los que hacemos así una carrera académica nos pasa, nos queda entregar la tesis, y a veces, viste, me digo, ¿qué voy a hacer con esto? ¿No? Pero también creo que tiene un sentido trascendente. Al haberme metido en este pensamiento transpersonal, estoy seguro que el día que elija la tesis, ya la había elegido, había llegado hasta la mitad, estaba muy avanzado, pero ya era un sinsentido para mí en un momento. Entonces ahora va a recobrar un nuevo sentido y estoy seguro que este nuevo sentido, o haber incorporado en mi vida el pensamiento transpersonal, me va a permitir elaborar una tesis que tenga más que ver con esto. Podría ser, por ejemplo, hablar de arquetipos en la historia o algo por el estilo, ¿no? Ahora les voy a contar qué son los arquetipos también. Bueno, di algunas clases, trabajé con la familia, bueno, gran crisis que todos hemos tenido alguna vez, dejo todo eso y me dedico a esto porque lo leí a Jung y dije, a mí esto me cambió la vida, lo tengo que transmitir. Así que arranqué con eso. Y bueno, me seguí formando, me formé, hice varios cursos en el Centro Transpersonal de Buenos Aires con Virginia Gowell, después una tendencia autodidacta enorme por mi sol en Capricornio, mi sol en casa 6, esta cosa de estudiar por mi cuenta, yendo a autores, pero bueno, siempre es importante tener un marco de referencia, alguien que te oriente, que te ordene, ¿no? Por eso también pasé por el Centro Transpersonal de Buenos Aires. También hice una diplomatura en psicología transpersonal en la Universidad Abierta Interamericana, pero también algo que a mí me gusta dejar en claro es que no soy psicólogo, digamos, esta diplomatura en psicología transpersonal estaba abierta a personas que no sean psicólogos, ¿no? Entonces, esto de la formación transpersonal tiene más que ver con adquirir conocimiento, es acceder a lo espiritual, si se quiere, a través del intelecto, de lo mental, pero también de lo vivencial. Vamos a hablar de eso ahora. También me formé de forma, digamos, informal en coaching, es decir, hice un montón de prácticas que tienen que ver con el coaching, que eso está incluido también dentro de la formación. También counseling o con consultoría psicológica. Y estoy formado también como docente virtual, como tutor virtual. Que eso me parece importante porque hoy que se está dando todo, sobre todo por el tema de la cuarentena, a nivel virtual es importante tener ciertos conocimientos porque no es lo mismo estar frente a un grupo presencial que un grupo que... Estoy viendo acá que no voy a poder leer lo que me van comentando en Instagram, pero bueno, lo leo desde acá, desde el celu, si me hacen alguna pregunta, porque creo que tendría que haber instalado previamente una compu distinta a la que uso siempre. Bueno, es importante eso. Así que otra cosa que les quiero decir, esta formación que yo les ofrezco y cualquier curso que se puede hacer en transpersonales, se puede hacer tarot, astrología, ya les voy a ir contando, está pensado de modo tal que se puede hacer, bueno, de forma virtual. Algunos se abre cada tanto, se abre una fecha, entonces ahora comienza una formación el día de mañana con un grupo, nos vamos a juntar una vez por semana por Zoom. Pero también está pensado para que lo puedas hacer en tus propios días y horarios. Por un lado, porque este curso que comienza ahora va a quedar grabado y lo vas a poder ver cuando quieras. O porque el curso ya está pregrabado, este o cualquier otro, y vos lo podés hacer en tus propios días y horarios. También con la opción de hacerlo con tutoría, es decir, con un acompañamiento mío, donde me podés hacer consultas y yo te voy proponiendo actividades y dinámicas. O simplemente adquirir el material y hacerlo 100% por tu cuenta, como un curso de esos pregrabados sin que tengas contacto con el docente, digamos. Es decir, tenés esas tres opciones, ¿no? El grupo, el curso con tutoría individual o el curso sin tutoría, también individual, obviamente. Así que, bueno, estoy acá tratando de hacer funcionar esto. Así que bueno, este soy yo con toda esta formación, digamos. Me fui metiendo también en el camino del Tao, haciendo distintos cursos, porque ustedes saben que paralelo a lo que es la educación formal, existe la educación no formal, que no es lo mismo que informal, ¿no? Y lo no formal es lo que no está reconocido académicamente o a nivel, digamos, sí, oficial del Estado, ¿no? Lo más cercano que hay para hacer una formación con orientación junguiano transpersonal, si bien hay varias instituciones en el país y en el mundo,
nunca están reconocidas, digamos, legalmente, no tienen una matriculación que reconozca el Estado. Uno puede hacer la licenciatura en historia y luego especializarse en distintas ramas y de acuerdo al renombre que tenga la institución donde lo hagas, bueno. Pero no existe, digamos, la carrera de psicólogo junguiano reconocida oficialmente. Sí puede uno, como hice yo, por ejemplo, en la Universidad Abierta Interamericana, especializarse, pero no con un título oficial. El counseling, que es la consultoría psicológica, que es, digamos, así como un primo del coaching para los que conozcan, tiene como una vertiente un poco más, siempre hay una parte que tiene que ver con, vamos a llamarlo lo espiritual, y depende de dónde estudies, tiene una cierta orientación. Y hay algunos lugares donde uno puede ir a estudiar esto justamente y se le da una cierta vertiente transpersonal, ¿no? Y la consultoría psicológica está reconocida por el Ministerio de Educación, no por el de Salud. Por ende, uno tiene un cierto reconocimiento, pero tiene más que ver con el estudio que con la terapia. De hecho, el consultor psicológico está formado de manera tal que puede, si aparece una persona con una patología, poder derivarla a un psicólogo, un psiquiatra, etc. Así que, ¿para qué les cuento todo esto? Para que sepan que es educación no formal, pero no por eso informal. Al contrario, está basada, digamos, en una bibliografía contundente, tiene un sentido, tiene un programa de estudio, una modalidad armada. Pero la idea es que ustedes adquieran conocimiento y experimenten o experiencien ciertas cuestiones, ¿no? Como siempre que se estudia este tipo de cosas, ya sea astro, tarot o cualquier tipo de formación de este estilo, uno trabaja consigo mismo, ¿no? Por ejemplo, cuando uno hace coaching, que depende de la institución, pero suelen ser 2 años, el primer año es un laburo personal completo, luego es más académico. Acá la idea es ir mechando. Entonces ese laburo interior propio ya es un montón, es decir, la formación transpersonal. Si no tenés conocimientos, vas a adquirir un montón. Y si ya los tenés, los vas a ordenar, siempre laburando con tu interior. Y desde ese laburo y desde esa experimentación vos luego podés compartir con otras personas. Yo aprendí esto, yo entendí esto, yo vivencié esto, a mí me sirvió esto. Te lo comparto amorosamente para ver si te sirve a vos también, porque tampoco se trata de llevarle una solución a la persona, dársela envuelta y masticada. Hay mucho de aprender a lo largo de la formación a escuchar y preguntar y repreguntar, porque en generar ese espacio de intimidad, de confianza y de escucha y autoescucha, se da algo muy enriquecedor. Así que imagínense que clase tras clase esto va a pasar. Las clases no es que yo vengo, doy una clase, doy la teoría, paso unas diapositivas, no, hay un ida y vuelta y preguntas constantes, hay reflexiones, a veces yo pregunto qué es tal cosa antes de decirlo y cada uno va viendo con qué conecta, si quiere evitar algún tema. Es un trabajo muy enriquecedor. Así que, como les decía, la formación está dividida en 3 niveles. El primer nivel tiene que ver con ir incorporando el pensamiento transpersonal y la teoría transpersonal con sus principales conceptos. El segundo tiene que ver con incorporar algunas técnicas que tienen que ver con lenguajes simbólicos que me permiten acceder al inconsciente o lo que es similar, permitir que el inconsciente se exprese. Ese material que nos va a traer que vamos a ir a buscar al inconsciente como una arcilla, lo vamos a poder modelar con todo lo que vimos en el primer nivel, con las teorías, con el pensamiento, viendo con qué concepto se vincula eso que el inconsciente me informó, me comentó. Y en el tercer nivel se trabajan los vínculos inter e intrapersonales. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo un vínculo conmigo mismo y con todos los yoes que me habitan, como dice lo transpersonal. Entonces el diálogo interior con cada arquetipo que me habita, con cada emoción, entender cuál es mi tipo psicológico también y cuál es esa matriz desde donde voy construyendo mi identidad, tiene que ver con el diálogo interior. Y al saber dialogar conmigo, luego resulta casi natural que pueda dialogar con un otro, ¿no? Entender al otro. Entonces, en el tercer nivel se trabaja eso, el vínculo conmigo mismo y el vínculo con los demás. Si sos terapeuta o si das clases, es el vínculo con el consultante, con el alumno, pero indudablemente también es el vínculo con mi pareja, mi familia, etc. Así que la idea es también poder optimizar, ir creciendo en esa área. Esos son los 3 grandes niveles en los que están divididos la formación. Que como les decía, dura 18 meses, entonces estamos 6 meses en el primer nivel, 6 meses en el segundo y 6 meses en el tercero.
de corrido, sin pausas. Pero hago hincapié también en esto. Si un día no te pudiste conectar, ves la clase grabada otro día. Si no te querés conectar nunca, ves las clases cuando puedas. Porque en paralelo, en un grupo de WhatsApp, hay gente que no le gustan los grupos de WhatsApp, así que esto no es condición sine qua non para que se inscriban, digamos. Pero en un grupo de WhatsApp yo voy proponiendo dinámicas, voy proponiendo actividades. Si ustedes van leyendo el material o ven las clases de forma asincrónica, como se dice, pueden hacer consultas en el grupo que nos enriquecen a todos. Por otro lado, el material está organizado de manera tal que vos tenés la posibilidad de escuchar un audio de la clase, si no te querés sentar a ver el video, entonces mientras haces algo, viajas en el colectivo, escuchas el audio. Si sos más visual y te gusta leer, están las clases por escrito, con imágenes ilustrativas. Y luego están los Zoom. No todas las clases tienen Zoom. Esta formación que comienza mañana, que va a ser gratuita la primera clase a las 20 horas, así que si te querés sumar, me escribís. Sí, claramente, van a ser 18 meses en los que nos vamos a conectar todos los días de 20 a 22 o de 20:30 a 22:30. Después cuando esté el grupo armado, charlándolo entre todos, vamos a ajustar un poco el horario. Así que esa es la propuesta, que esté pensado para la gente que es más visual, más auditiva, más kinestésica, es importante. Por otro lado hay gente que me dice, no tengo tiempo, no me puedo organizar, no me puedo sentar a leer. Bueno, yo he tenido alumnos que solo se han conectado a los Zoom y han hecho un proceso increíble. Tengo gente que faltaba mucho a los Zoom, pero que leía el material, que escuchaba los audios, que veía los Zoom luego y también hacían un proceso hermoso. Así que no importa, lo importante es que si vos estás queriéndole dar orden un poco a todo lo que sabes o queriéndote introducir en este mundo desde algún lugar concreto, la premisa siempre es poder entender, poder echar raíces para luego poder ascender, para que la conciencia se amplíe y no perderme en ese mundo, ¿no?, que es de lo irracional y del inconsciente. Tiene que haber una preparación previa. Así que si ya andas por ahí arriba medio volado, podés echar raíz o viceversa, empezar a echar raíces para luego volar. Ahora vamos a hablar un poco de eso también. Bueno, saluda acá Ceci Santoro, una exalumna, pero parte de Transpersonales. Dice que me congelo de a ratos. Sí, porque evidentemente no tengo buena señal, lamentablemente. Claudia también, otra exalumna, saluda acá. Yo hice la formación, la recomiendo a todos los que les interese reconocerse. Linda palabra, ¿ves? Volver a conocerse. Y acá en Instagram, a ver qué tenemos. Acá me dice que me escuchan bien. Hola, profe, saluda a Ceci. Se corta, dicen, lo lamento mucho. Lamento muchísimo no tener buena conexión. Voy a ver si cuando resuelva ese problema vuelvo a hacer un vivo porque es una pena. Bueno, a veces pasa. Arranquemos con el primer nivel. En el primer nivel vamos a hablar entonces del pensamiento y de la teoría transpersonal. Son 4 módulos. Entonces, el primer módulo, que son más o menos 5 semanas, 5 o 6 semanas por módulo, una clase por semana, como les decía, tiene que ver con el marco de referencia, es decir, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos estamos metiendo? Estoy haciendo la formación transpersonal. ¿Y qué es lo transpersonal? ¿Por qué es una formación? ¿Cuál es la teoría dentro de la cual vamos a ir acomodando todos los contenidos? Entonces, en la primera clase, que es lo que vamos a trabajar mañana, laburar mañana, ustedes acá en el vivo capaz me ven un poco más serio de lo que en verdad son. La verdad que los Zoom y sobre todo los encuentros personales, presenciales, son primero que si son presenciales hay mucha comida, tengo el medio cielo en Tauro, siempre hay mate y le digo a los alumnos traigan algo rico para comer, qué sé yo, a veces incluso termina la clase y nos vamos a comer a otro lugar. Bueno, también los martes después de los fogones pasa eso, es decir, la idea es formar de alguna manera tribu, comunidad, familia, cada uno lo llamará como quiera. De hecho hubo clases o grupos incluso donde primero cocinábamos, comíamos y después teníamos clase. Si bien esto tiene un fundamento teórico, académico, fuerte, la idea es que no sea solemne. Yo tengo una visión de la espiritualidad que no es solemne. A veces es necesaria la solemnidad, el orden, pero yo creo que la mayor, y esto es una apreciación personal, expresión de espiritualidad que puede haber, es la alegría, es la diversión, es una sonrisa auténtica, una risa desde lo profundo. Si eso no es espiritualidad, entonces... Si eso no es la espiritualidad, entonces no sé qué es. Entonces hay mucho de eso. Entonces quizás el primer módulo, marco teórico, me ven acá en el vivo un poco más serio, trato de descontracturarme, van a ver que luego es muy divertido.
De hecho, si no me divirtiera no lo haría, es casi como una premisa para que yo emprenda cosas, ¿no? Entonces vamos a ver en primera instancia, en el primer módulo, en el marco de referencia, qué es lo transpersonal. Y yo les voy a contar muy brevemente acá qué es. Y lo transpersonal es un área donde convergen las tres dimensiones clásicas sobre las que escuchamos hablar siempre, que son mente, cuerpo y alma. Vamos a tomar un autor que se llama Ken Wilber, que es como digamos el autor hoy más referente de lo transpersonal. Él va a hablar del ojo de la mente, el ojo de la carne, el cuerpo, el ojo del espíritu. Es decir, distintas realidades, fenómenos, los vamos conociendo a través de distintas dimensiones de nuestro cuerpo. Algunas cosas tienen que ver con lo sensorial y experimental, que tiene que ver con el ojo de la carne, el cuerpo. Otras tienen que ver con, puedo acceder a ellas a través del ojo de la mente, a través de la comprensión, que ese es el eje vertebral de la formación, porque realmente esto es lo que prima, pero indefectiblemente tengo que también pasar por lo corporal. Y finalmente el ojo del espíritu. Hay cuestiones que se experimentan desde algo que no se puede entender, desde algo que no se puede explicar, y que no es menos real porque no se puede entender o explicar. Entonces, allí donde convergen esas experiencias, donde convergen estas tres dimensiones, eso es lo transpersonal. Entonces, si bien en la formación transpersonal se prioriza lo mental porque se estudia mucho, evidentemente, como es transpersonal, también hay de lo corpóreo y también hay de lo espiritual. Originalmente lo transpersonal, en la década del 60 aparece esa terminología ya usada con más frecuencia, tiene que ver con la experimentación de los estados ampliados de conciencia. Y eso me lleva al segundo tema que vamos a ver en la formación, que es la espiritualidad y la religión. Que en realidad le voy a cambiar el nombre y se va, porque va mutando todos los años, voy incorporando, quitando, modificando, ampliando contenidos. Si bien vamos a ver la diferencia entre espiritualidad y religión, para que entiendan un poco, la idea es pensar la espiritualidad como una facultad mental. Hay un vivo en redes, si a alguien le interesa ir viéndolo, donde hablo sobre el tema. Es una facultad mental porque nuestro cerebro está cableado, diríamos, para vivir experiencias que llamamos espirituales y que el autor, que ahora no recuerdo el nombre con el que vamos a trabajar, llama segunda realidad, a la cual puede acceder a través del yoga, de la respiración, de sustancias alucinógenas, sintéticas o naturales, tan de moda ahora, ¿no? Las plantas, a través, por ejemplo, de la percusión, ¿no? Estimulando, apagando algunos sentidos y estimulando otros, a través de los sueños también. Es decir, es una prerrogativa del ser humano ir hacia una segunda realidad que algunos llaman espiritualidad, religión, divinidad, digamos, doble cuántico, plano astral, bajo astral, etc. Vamos a ir viendo todos los nombres que eso tiene, pero que la experiencia existe. E incluso cumple una función biológica evolutiva en el hombre, que haya una posibilidad de acceder a eso, que algunos también llaman Dios, ¿no? Acá la propuesta, como decía Jung, es la existencia o no de Dios pertenece al plano de lo metafísico. Yo sobre lo que hablo es la imagen que el hombre tiene de Dios. Todo hombre por ser hombre tiene una imagen de Dios y eso es lo que estudiamos. Después uno podrá decir, bueno, esa parte del cerebro que está preparada para conectar con la divinidad fue puesta ahí por la divinidad para acceder a ella. Perfecto. Pero son cuestiones metafísicas. Acá vamos a hablar de lo que distintas tradiciones de sabiduría, lo que las neurociencias, lo que la psicología nos dice al respecto, y luego ustedes podrán ir elaborando su propia postura. Lo van a sentir acá. Tiene que ver con una certeza, no tiene que ver con una realidad mental. Así que, para poder entender también un poco más en profundidad, el tercer tema del primer módulo, que es este marco de referencia, que es la teoría de lo consciente, lo inconsciente y del inconsciente colectivo, que ya es junguiana. Vamos a hablar de Jung, cuáles son los principales conceptos que propone Jung, por qué se separa de Freud, no me quiero meter mucho en eso, vamos a ver algunas pelis que nos van a mostrar un poco el espíritu de la época, como decía Jung, y cómo tanto Jung como Freud representan justamente dos cosas que nos pasan a nosotros todo el tiempo, ¿no? Que es esta aparente contradicción entre lo espiritual y lo racional, o lo racional y lo irracional. Así. Entonces, nosotros tenemos una parte que es consciente, que se da cuenta de las cosas, y otra que es inconsciente y que está ahí acumulando información sin que lo consciente lo sepa. Y a su vez, además de un inconsciente personal, que es el nuestro, es el propio,
hay un inconsciente colectivo. De esto nos habla Jung, ¿no? La humanidad tiene un inconsciente colectivo, las culturas tienen su inconsciente colectivo, los grupos humanos con el tiempo tienen su inconsciente colectivo. Van a ver que va a aparecer en este nuevo grupo que arranca mañana y que también van a tener posibilidad de seguir sumándose en las semanas sucesivas porque sobre todo durante el primer mes no hay problema con eso, lo vamos a ir charlando. Se arma también en este grupo de estudio que la idea es que se vaya convirtiendo en un equipo, ¿no? Un grupo es un amontonamiento de gente, un equipo es un grupo de personas que tienen un propósito en común, alineado con su propósito personal. De eso vamos a hablar ahora cuando lleguemos a lo que vemos en el último nivel, que tiene más que ver con el coaching, ¿no? ¿Por qué incorporamos coaching en la formación transpersonal? Porque la propuesta es que podamos bajar a tierra todo esto, que bueno, bárbaro. Sé que tengo la posibilidad de acceder a una segunda realidad, sé que hay algo que es lo transpersonal, sé que hay un consciente, un inconsciente colectivo, pero ¿y qué hago? Bueno, la propuesta es que podamos hacer algo con eso, ¿no? Bien, miro acá en Instagram gente que se va uniendo, pregunten lo que quieran. Yo no estoy pudiendo leer en la compu, entonces se me hace un poquito más lento todo. Bueno, finalmente, el último tema del primer módulo, que tiene que ver con el marco teórico, digamos, son conceptos muy básicos que tenemos que manejar para poder seguir adentrándonos. Son la idea de intuición, el concepto de intuición como una forma de conocimiento. Porque a veces está el prejuicio de que hay gente intuitiva y gente que no. La intuición es una función psicológica, es una de las 4 funciones psicológicas de la que nos habla Jung. Hay gente en la que predomina la intuición, pero todos somos intuitivos. Entonces es interesante entender que para poder entrar en este mundo de lo transpersonal, de lo espiritual, cada uno lo va llamando como quiere, empezar a comprender qué es lo intuitivo para empezar a permitir a aquellos que lo tienen menos desarrollado ir desarrollándolo. La intuición, etimológicamente, significa algo así como mirar hacia adentro. Y de pronto yo sé algo sin saber de dónde me viene. Quizás con el tiempo lo razono un poco y me doy cuenta de dónde venía, pero en el momento se me apareció. En general es como una imagen, depende de la persona, pero es una forma de conocer. Así que nos vamos a adentrar también en el mundo de lo intuitivo, vamos a ver algunas técnicas, a qué cosas tenemos que prestarle atención, aunque parezca contradictorio, para poder incorporar en nuestra vida cotidiana la intuición. Y una conclusión a la que vamos a ir llegando a lo largo de la clase es que ¿qué es más valioso, ¿no? Esto es bien occidental, preguntar, separar las cosas y preguntar qué es mejor, qué es menos mejor, lo intuitivo o lo racional, ¿no? Y Jung nos va a decir que en realidad ambas cosas son importantes, ¿no? Hay que darle tanta bolilla a lo racional como lo irracional e intuitivo, que se equivoca tanto la razón como la intuición. ¿Cuántas veces hemos razonado y tratado de entender algo desde los 1000 ópticas posibles y resulta que nos equivocamos igual y quizás habíamos pensado otra cosa en otro momento a la que no le dimos bola y eso tiene que ver con la intuición? Bueno, si me están viendo ahí, algunos que ya hayan hecho la formación, saluden, cuenten su experiencia, si tienen ganas. Yo los voy leyendo. Vamos a pasar ahora a el segundo módulo. Estamos dentro del primer nivel. Y acá sí, ya nos adentramos en los conceptos transpersonales. Acá Karina Romero dice: la idea y por lo que me interesa esta propuesta es articular el coaching, la biodecodificación. Es muy buena la propuesta. Gracias, Cari, por el comentario. El coaching tiene mucho de la escucha, tiene mucho del cambiar la forma en la que me expreso, escuchar lo que en realidad estoy diciendo. Y tiene un montón de técnicas que me parecen increíbles. Quizás el coaching y el rol del coach es como un poco estructurado. Por eso quizás resuena un poco más con el counseling, que uno... Después el coach estudia y después en consulta hace más o menos lo que quiere, ¿no? Tampoco es que hay alguien ahí controlándolo, digo, pero de pronto acá me dice que va y viene la conexión. Un counselor, de pronto, le mando un beso a Andrea, que es counselor, te puede contar: che, venís a trabajar el duelo con tu viejo, sabés que mi viejo acaba de morir, yo estoy en la misma que vos, capaz hasta te da un abrazo. El coach, ahí lo que está diciendo Cari, al coaching le falta un poquito eso, pero cumple su función. La verdad que mis experiencias con el coaching
me ayudaron a romper patrones de conducta. Hay cierto tipo de coaching que tiene que ver con lo conductista y que me parece genial para romper un patrón de conducta, pero si yo no sigo profundizando en eso, me parece que ahí hay una cuestión. Y la biodeco, que tiene que ver con muchas cosas, pero a mí me gusta esta idea de que el síntoma es un símbolo, ¿no? Porque podemos discutir primero el síntoma o primero la emoción. ¿Me enfermo por una emoción o la emoción está vinculada a la enfermedad? Bueno, el huevo o la gallina, no importa, trabajemos con esto que está pasando. Y trabajar el síntoma como un símbolo, volviendo a esta cuestión de lo consciente y lo inconsciente, ¿no? Hay un contenido inconsciente que quiere ser expresado. Cuando el inconsciente envía señales y va botando posibilidades y yo no le doy bola, ¿no? En un acto fallido, en un sueño, en una sincronicidad, ahora vamos a hablar de eso, y no le doy bola, después de pronto viene la pesadilla y ya finalmente viene el síntoma o la enfermedad, porque somos una unidad y de alguna manera en el cuerpo se manifiestan los procesos psíquicos que están muy de la mano con las emociones. Ahora vamos a ver que también vamos a ver emociones en la formación. Bueno, segundo módulo, conceptos transpersonales, sincronicidad, arquetipos y proceso de individuación. ¿Qué es la sincronicidad? Acá hoy, que es este repaso, lo vamos a hacer muy sencillito. A priori es una coincidencia significativa. No nos pongamos en discusiones metafísicas, pero a veces hay coincidencias que a mí me mueven algo dentro. Estar pensando en alguien y que me llame, estar estudiando un tema y que aparezca, me encuentre en la calle el libro de algún autor, qué sé yo, a veces con la muerte, no me quiero meter mucho por ahí, pero yo no sé y pasó algo acá y digo, murió esta persona que estaba enfermo o lo que sea, o tener un sueño, podría ser una sincronicidad también. Son a priori coincidencias que movilizan algo en mí. Cuando vamos entrando en la teoría, vamos viendo que hay una correspondencia entre el mundo interior, anímico, psíquico y el mundo material. Hay una correspondencia cuya naturaleza no podemos determinar científicamente, pero nos damos cuenta que hay una correspondencia. Entonces vamos a hablar desde ahí. Y finalmente vamos a ir, evidentemente yo de esto no puedo hablar, no mucho, casi nada, porque no lo sé, pero a través de algunas comparaciones y analogías, meternos un poquito en el mundo de la física cuántica, del paradigma cuántico que estudia la unidad de la materia y de la energía en su mínima expresión. ¿Y qué tiene que ver esto con lo transpersonal, con la psicología? Bueno, las teorías científicas, cuánticas, proponen algunas cosas que hay autores que las trasladan al mundo psíquico. Y lo que van a decir, nuestro psiquismo se comporta de la misma manera que la materia cuando está en su mínima expresión o cuando la energía está en su mínima expresión. Entonces esta idea, ¿no?, de la física cuántica de que una misma partícula subatómica puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Nuestro psiquismo podría ser algo similar. Pareciera que no aplican las leyes espaciotemporales para una partícula subatómica y para nuestro psiquismo tampoco. Por eso podríamos ver lo que va a pasar, predecir o conocer algo del pasado con lo que no estuvimos en contacto. Y ahí se abre toda una puerta para hablar sobre lo paranormal o lo extrasensorial. Vamos a hablar de eso también cuando veamos intuición y otras formas de conocimiento, porque a veces sí es inexplicable, pero otras veces hay una explicación. Pero nos fanatizamos tanto con la posibilidad de que estamos haciendo algo que es extrasensorial, paranormal, que no vemos la explicación más obvia. Entonces, poder discernir entre una cosa y la otra me parece que también es una herramienta valiosa para no caer no sé, en ideas conspiranoicas, me sale decirlo así. Luego, también en el segundo módulo, estos conceptos transpersonales, además de hablar de sincronicidad, vamos a hablar de arquetipos. Y los arquetipos son patrones de conducta, para entenderlo fácilmente. Son matrices que nos habitan. Me han escuchado probablemente hasta el hartazgo hablar de arquetipos. Si ustedes revisan las redes sociales, van a poder ver que hay un montón de videos subidos sobre un montón de temas. Pero hace poquito, los martes, hicimos el fogón del viaje del héroe, donde vemos los 12 arquetipos que nos propone una autora presentes en este viaje del héroe, que el viaje del héroe lo vamos a ver de alguna manera, ahora les voy a contar, cuando veamos mitología, tradiciones de sabiduría. Pero los arquetipos son el material del que está hecho el inconsciente colectivo.
En el inconsciente colectivo está la madre, el padre, el guerrero. Y yo los nombro y ustedes ya saben de qué estoy hablando. ¿Cuál es el patrón de conducta de una madre, de un guerrero, de un padre? Y no es único. Esencialmente es uno. Por ejemplo, ¿qué tomaría uno del arquetipo de la madre? Bueno, la protección emocional. Del padre, la protección física. Del guerrero, la protección de las fronteras, la acción, el ir por lo que quiero. Pero esos arquetipos, esos patrones de conducta que tenemos nosotros, no se expresan en todos nosotros de la misma manera. Están más expresados, menos expresados, decimos exacerbados por defecto, en sombra, tienen una versión oscura. Y la propuesta es que ustedes descubran estos arquetipos más esenciales, ahora os voy a hablar de eso, de qué forma se expresan en ustedes y de qué forma los pueden iluminar. Pero también vamos a ver que los arquetipos se expresan, por ejemplo, esto lo vamos a ver en el último módulo del primer nivel, con las tradiciones de sabiduría, cómo cada cultura expresa el arquetipo de una forma particular. Por ejemplo, el arquetipo del guerrero. Para los griegos era lo peor que podía haber, eran los estragos de la guerra, ahí aparece el dios Ares o Marte para los romanos, ¿no? Para un vikingo era la moral, había que ser guerrero y había que morir en batalla. Entonces aparece de otra manera, era, digamos, reivindicado. Siempre me gusta este ejemplo porque es clarísimo, ¿no? Y el tercer ejemplo sería el guerrero en Japón, que es un guerrero honorífico, que tiene un código de ética, que no mata porque sí. Todos son guerreros, todos defienden, todos luchan, todos van por lo que quieren, pero se expresan de distinta manera de acuerdo a cómo cada cultura lo expresa. Y así como hay un inconsciente colectivo que expresa arquetipos, nuestro inconsciente personal también. Sobre todo en los sueños, en las fantasías, en el arte. Entonces la propuesta va a ser descubrir de qué modo y qué símbolos en mi vida representan estos arquetipos. Porque en un sueño puedo soñar con una determinada persona, animal, objeto, situación, y eso puede estar representando un arquetipo sin que yo lo sepa. La propuesta es que lo hagas consciente. Y si para vos este animal que representa al guerrero en un sueño representa al guerrero, para otro que sueña con el mismo animal puede estar representando otra cosa. Ahora más adelante les voy a hablar sobre la interpretación de sueños, que es otro de los temas que vamos a ver en la formación. Y finalmente vamos a hablar de la individuación. El proceso de individuación tiene que ver con tres arquetipos esenciales, que son la persona o la máscara, el sí mismo y la sombra. El sí mismo, el ser esencial, el self, que es lo que las tradiciones de sabiduría llaman la divinidad en vos. Dios, yo soy Dios, soy una parte de Dios, casi todas coinciden en eso. Y para extraerle toda la cuestión, digamos, más bien teológica, va a hablar del sí mismo, o del self, o del ser esencial. La idea es que esto que se expresa durante nuestra niñez y que es lo más auténtico en nosotros, lo vamos perdiendo porque lo vamos colocando en el arquetipo de la sombra, en un lugar oscuro, y lo empezamos a percibir como algo que nos juega en contra. Porque identifiqué que con ciertos patrones de conducta, mamá me quería o no me quería, o el grupo de amigos me incluía o me excluía. Y para poder mantener en la sombra, lo estoy simplificando, este patrón de conducta que yo siento conscientemente que no me conviene expresarlo, desarrollo un personaje, una persona, una máscara, una personalidad. Y me vinculo desde ahí. La propuesta es que puedas identificar cuál es la máscara desde la que te vinculás, darte cuenta que no sos eso, porque en general sucede que creemos que somos la máscara, poder ir hacia la sombra, que es un viaje oscuro, poder ahí, dentro de la sombra, rescatar el self, el sí mismo, el ser esencial, y empezar a construir una máscara acorde a mi esencia. Y diría más, distintas máscaras para poder ir poniéndome y vincularme de la mejor forma, de la forma más asertiva, con las distintas personas con las que me voy vinculando a diario, y sobre todo conmigo mismo. Y otros dos arquetipos, ya estoy en el tercer módulo, estos son los procesos transpersonales, el proceso de individuación, está la cuestión de la pareja interior. Son los arquetipos del ánima y del animus. Son el hombre y la mujer que nos habitan. Son el yin yang de los chinos. Son dos energías que no son ni hombre ni mujer, ni femenino ni masculino. No tiene que ver con los géneros, tiene que ver con dos maneras de llamar a distintos patrones de conducta vinculados a lo receptivo, lo blando, lo intuitivo, lo emocional, lo que contiene, lo que nutre, asociado a lo femenino,
y lo masculino, que es lo rígido, lo estructurado, lo que acciona, lo que genera, lo que hace que las cosas pasen, lo masculino. ¿De qué manera están esas dos energías representadas en nosotros? Jung hablaba de la imagen que representa a Dios en nosotros. Bueno, también tenemos una imagen de una mujer interior y de un hombre interior. Descubrir cómo son, qué actitudes tienen y sobre todo entender cómo se llevan entre ellos es extremadamente revelador. Tengo ganas incluso de hacer un taller que tenga que ver solo con esto. De hecho, algunos temas que estoy nombrando acá están en talleres que pueden hacer si quieren. Si no se sienten como para encarar una formación de 1 año y medio, quizás quieren trabajar un tema en puntual, bueno, eso se puede hacer. Hay talleres que están también pregrabados para que los puedan hacer. Y también ofrezco, de esto puedo hablar un poco al final si quieren, la posibilidad de hacer como una especie de super síntesis de la formación en un proceso de 5 encuentros personalizados, digamos, vía Zoom, cara a cara, trabajando estas temáticas de forma personalizada con algún tema puntual que vengas y que quieras trabajar, ¿no? Y fui pensando estas alternativas porque hay gente que no sostiene 1 año y medio estas cosas, aunque mucha gente que no sostiene cosas 1 año y medio ha terminado la formación conmigo, así que eso me pone contento porque significa que no hay una sobreexigencia, hay una exigencia buena y una sobreexigencia que no sería tan buena, y hay diversión, sobre todo diversión, ¿no? Yo siempre me estoy preguntando, ¿esto me divierte? Y desde ese lugar tomo decisiones. ¿Cómo pasa el tiempo? Y todavía no pasé al segundo nivel. Pero bueno, este es el más largo de desarrollar. Así que bueno, también en el tercer módulo, la pareja interior, ánima y animus, cómo se llevan entre ellos, entender a qué energía le doy mayor prioridad, qué pasa con la otra, si la estoy maltratando, si la estoy reprimiendo, y sobre todo darme cuenta que luego eso está proyectado en todos lados. Sobre todo, porque acá es más evidente que nunca, en la pareja, en el amor. Esa otra persona que elijo probablemente me va a mostrar ese arquetipo que yo no estoy permitiendo integrar y expresar en mi vida. En general me enamoro de personas que tienen cualidades que necesito incorporar en mi vida. Así que eso es lo que vamos a trabajar cuando lleguemos a la parte de ánima y ánimos. El módulo 4 del primer nivel tiene que ver con tradiciones de sabiduría. Ya hemos incorporado conceptos transpersonales, entendemos la teoría, podemos ver cómo aparece esto en el mito, cómo aparece esto en la leyenda. Y el mito no es una explicación racional de algo, aunque su origen puede ser eso, pero al explicar irracionalmente algo, me corrijo, evidentemente estoy proyectando mi propio mundo interior. Entonces vamos a ver algunos mitos en donde aparecen herramientas para mi propia evolución. Yo puedo ir al mito a buscar un mensaje y un aprendizaje. Por eso lo llamo tradiciones de sabiduría. Lo mismo con la leyenda, ¿no? Que es distinta al mito, vamos a ir distinguiendo, ¿no? Mito, leyenda, fábula, cuento de hadas, pero los cuentos de hadas son puntualmente otra clase, donde vemos cuentos de hadas y también cómo los cuentos de hadas nos enseñan de qué forma vincularnos con el proceso de individuación, de qué forma genero una máscara, de qué forma voy a la sombra a buscar el tesoro, cómo enfrentarme a ese dragón. Y esos cuentos de hadas que tienen finales tan terribles nos están enseñando sobre todo lo que no tenemos que hacer. Y por último, vamos a ver algunas nociones de Tao. El Tao es innombrable, lo que se nombra no es Tao, dice el Tao Te Ching, pero es de alguna manera una filosofía, una tradición china, cuyo máximo exponente es Lao Tse, habla del Yin Yang, del Wu Wei, de la noción de vacío, que está muy presente en la teoría de Jung, casi les diría que es la columna vertebral. Y en ese sentido, pero ya en el segundo nivel, vamos a ver I Ching. El I Ching es este oráculo, por llamarlo de alguna manera, chino también, que nos habla de estos principios. Pero bueno, vamos ahora al segundo nivel, que tiene que ver con técnicas. Acá no voy a desarrollar mucho porque no llego, pero se las voy a nombrar. En el primer módulo vamos a hablar de sueños. Vamos a estar varias clases trabajando con teoría, pero sobre todo van a ir trayendo a clases sueños que hayan tenido. Va a pasar que cuando empiecen la formación o cualquier curso que ustedes hagan y empiecen a incorporar lenguaje simbólico a sus vidas, van a soñar un montón. Aquellos que me dicen yo no sueño, lo que yo les digo es no recuerdan los sueños. Entonces, ya desde la primera clase les voy a dar algunas técnicas, algunos tips para que recuerden sueños, para que los registren,
para que incluso propicien respuestas que necesiten en su vida diaria para que aparezcan en los sueños. Esto se llama incubar sueños. Y si van apareciendo a lo largo de la formación, vamos a estar trabajando con sueños a lo largo de todo el proceso, si ustedes se animan a contarlos en el grupo. Así que, pero ya una vez incorporado todos los temas de los que hablé recién, vamos a llegar a las clases puntuales donde ya van a poder interpretar sueños. ¿Qué puedo decir al respecto? Que lo más importante es que vayan construyendo su propio diccionario de símbolos, porque no vale ir a una página a buscar qué significa soñar con ratas. Si bien hay algunos sueños más bien arquetípicos que pareciera que todo el mundo sueña, podemos ir a ver qué eso significa, siempre pasar primero por la etapa de ver qué representa para mí. Me gusta este ejemplo tonto, pero claro, que si yo tuve una mala experiencia con un perro de niño y sueño con un perro, puede ser que eso sea una pesadilla. Puedo preguntarme qué me atormenta, qué me está pasando en mi vida cotidiana. Ahora hay gente que ama a los perros, soñar con un perro puede representar fidelidad, ternura, amor, etc. Entonces no es lo mismo para todos soñar con las mismas cosas. Hay que contextualizar, hay que ver qué tipo de sueños hay, qué pasa cuando aparece un arquetipo, qué pasa qué pasa si de pronto en un sueño aparece una estructura que está presente en un mito, en un cuento de hadas. Todo eso vamos a trabajar. Así que está la teoría por un lado y la posibilidad de contar sueños para ir trabajándolos. En el sueño se expresa el inconsciente, se expresa el ser esencial. Es necesario que se escuche ese mensaje de todo lo que vamos a ver. El lugar más rico para ir a buscar información sobre nuestra parte inconsciente, sobre nuestra parte esencial, son sin duda los sueños. Y Jung tiene una visión muy particular de cómo se interpreta un sueño. Y de eso es de lo que vamos a hablar como una de las primeras técnicas transpersonales, digo yo, ¿no? De acceso al inconsciente o de una técnica que facilita que el inconsciente se exprese. En el segundo módulo vamos a ver tarot. Vamos a ver de qué forma está presente el viaje del héroe o el monomito en el tarot. Vamos a ver arquetipos, símbolos y sincronicidad en el tarot. Es decir, porque el tarot tiene un approach, un acercamiento que puede ser transpersonal, porque ahí aparecen los arquetipos, los símbolos, la sincronicidad. Y vamos a ver el significado simbólico de los arcanos mayores. Vamos a practicar un poquito cómo sería una lectura, pero dentro de este marco, que es el marco de la formación transpersonal, no es que uno vaya a salir un experto en lecturas de tarot. Se va a apoyar con el tarot para trabajar con un consultante, que no es lo mismo. De todos modos, también hay otros cursos de tarot en transpersonales, un curso básico, un curso de arcanos menores, y ahora que está terminando, pero se puede hacer en sus propios días y horarios, el curso de Jung y el Tarot, que es el libro de Sally Nichols, que lo consiguen en PDF, que se hacen la formación y lo van leyendo porque les gusta mucho el tarot, lo van a ir entendiendo porque lo que aparece en el libro de Sally Nichols son justamente todas estas ideas. Ir a una tradición de sabiduría a encontrar un mensaje que tenga que ver con el arcano, cómo está la sincronicidad, los tipos psicológicos, el ánima, el ánimo, la sombra, etc. En el tercer módulo del segundo nivel vemos astrología y sobre todo vemos la construcción simbólica de los signos astrológicos. Vemos cómo se compone la rueda, que representan las casas, los planetas, los signos. Vamos a ver la mitología de cada dios asociado al signo y al planeta. Y vamos a reconstruir un poco cómo aparecen estos símbolos en varias culturas. Es decir, si ya sabes astrología, es genial porque vas a complementar lo que ya sabes. Y vas a entender de dónde viene y por qué Tauro es un toro. Y si no sabes astrología, es una hermosa manera de empezar, porque no empezás memorizando estructuradamente. Lo mismo va a pasar con los arcanos mayores del tarot, porque al ser cada arcano una instancia en el viaje del héroe, vos aprendés un relato. Acá va a suceder lo mismo, ¿no? Como sabés de dónde viene cada signo, cada planeta, cada dios, porque se van a dar cuenta que sos el dios que representa al planeta de tal signo, tenía en sus historias, en sus mitos, en sus comportamientos, todo lo que se le asocia al signo cuando uno habla de los leoninos son así y los sagitarianos son asá. Eso resulta muy interesante y muy valioso. Luego vamos a ver un poco cómo está el proceso de individuación en tu rueda astrológica, desde el Sol, el ascendente y la Luna, como una máscara, como una esencia, como una sombra. Lo vamos a desarrollar también. Luego vamos a ver también numerología y, como les dije, I Ching. Pero parece muy ambicioso tanto contenido. En algunos vamos a profundizar muchísimo y otros se los voy a mostrar, les voy a contar de qué se trata,
les voy a señalar autores y ustedes van a tener ahí, digamos, el primer paso para luego profundizar si les interesa. Algunos los pueden hacer como un curso extra en transpersonales y otros pueden buscar en otro lugar. De hecho, yo conozco gente que da, por ejemplo, I Ching, que les puedo recomendar para que profundicen, amigos de transpersonales, digamos. Y vamos llegando ahora al tercer nivel, que como les decía, tiene que ver con los vínculos inter e intrapersonales. Acá vamos a trabajar emociones. También hemos hecho un ciclo de fogones de emociones, tienen todos los videos subidos en las redes. La importancia de trabajar, bueno, por ejemplo, desde el budismo, como el budismo trabaja muchísimo las emociones y podemos tomar muchas herramientas desde ahí. ¿Qué son las emociones? Evidentemente. Intimar con las emociones, la importancia de recibir al enojo, el miedo, la tristeza, porque lo que hacemos casi de forma automática es rechazarla y eso nos perjudica un montón. De ahí esta idea, como hablábamos de la biodeco, de que esa emoción que no es recibida termina convirtiéndose en síntoma, en enfermedad o aparece en una pesadilla, etc. Entonces vamos a ver el miedo, el enojo y la tristeza, que son las emociones aflictivas. Vamos a ver la culpa, la envidia, los celos y la vergüenza, que son emociones sociales. Y luego vamos a trabajar con las emociones luminosas. La alegría, la gratitud, el asombro, la felicidad. Ese es como un poco el cierre, ¿no? Como primero necesito recibir a estas emociones aflictivas o sociales que me afligen para poder también conectar con lo más luminoso. Sobre todo con la gratitud, que para muchos autores es la llavecita que abre la puerta a la felicidad, ¿no? No dar las cosas por sentado y conectar realmente con la gratitud. En el módulo 2 vamos a trabajar con tipos psicológicos junguianos. Vamos a ver las 4 funciones de Jung. Sensación, intuición, pensamiento y sentimiento. Vamos a trabajar con un test maravilloso que nos va a dar cuál de estas se priorizan, si somos introvertidos o extravertidos y si juzgamos o percibimos. Y de esas 8 funciones, vamos a simplificarlo así, se dan combinaciones. ¿Cuál es la tuya? ¿Qué tenés que trabajar? ¿Qué tenés en sombra? ¿Qué no expresás? ¿Qué complicaciones te trae al tener esa estructura psíquica? ¿Qué virtudes tenés? ¿Qué personajes históricos han tenido tu tipo psicológico y te funcionan como referencia? Son una serie de clases hermosas para trabajar. ¿Y desde qué lugar me comunico yo con las otras personas cuando voy más o menos intuyendo cuál es el tipo psicológico de la otra persona? Eso mejora muchísimo el vínculo. Si yo sé cuál es mi tipo psicológico predominante, sé que hay cosas que me van a costar un poco más y voy a ser un poco más compasivo conmigo mismo a la hora de ir hacia ciertos lugares sabiendo que no es lo que más amo, más me apasiona, más me sale fácil y natural y espontáneamente. Lo veo en mí y luego lo empiezo a ver en otros, entonces empiezo a dialogar desde otro lugar. Hay gente que es de fuego, gente que es de tierra, de agua, de aire, y no es lo mismo hablar agua que hablar tierra, que hablar fuego, que hablar aire. Entonces, por más fuego que yo sea, si estoy con alguien de tierra, puedo hablar su lenguaje si quiero que mi mensaje llegue. Y esto es, para mí, haberlo aprendido fue un hallazgo. Me parece maravilloso y se los quiero transmitir, porque no solo para mejorar el vínculo conmigo y con las personas con las que trabajo, o con las que vivo, me relaciono, sino con las que trabajo. Armar un equipo de trabajo sabiendo esto, o pertenecer a un equipo de trabajo sabiendo esto, sabiendo que hay gente que es como más atorrante y más irresponsable, no le voy a pedir que me abra el local a las 7 de la mañana a ese. Se lo voy a pedir a alguien que tenga matriz tierra, por ejemplo. Es el famoso no pedir peras al olmo. Y para mí eso es maravilloso. Luego vamos a ver nociones de coaching y counseling, ¿no? Que algunas personas me han dicho, no, cuando vi eso no me gusta, no me cabe. Bueno, es una forma de llamar a hacer ciertas distinciones, entender que estamos continuamente elaborando juicios, no podemos no enjuiciar, pero hay juicios que son justificados y juicios que no, entender que es importante tener un propósito, porque una de las cosas más importantes en la vida es saber para qué estoy acá, qué huella quiero dejar, cómo quiero que me recuerden el día que no esté. Vayan preguntándoselo ustedes, porque no es una pregunta fácil. Y hay gente que cuando hago esta pregunta se queda mal porque no encuentra la respuesta.
encontrar la respuesta es un proceso. Entonces el coaching, el counseling nos dan ciertas herramientas para conectar con el propósito. Y hay un propósito que es personal y hay un propósito que es de grupo. Siempre que nos armemos en equipo y nos apoyemos de gente, vamos a lograr cosas mucho más trascendentes y profundas, pero no es fácil. De hecho, creo que es una de las cosas más difíciles poder trabajar en equipo y que funcione. Pero también, por ser difícil, es como lo que dejamos de lado y nos cerramos la puerta a poder acceder a cosas increíbles. Entonces, hay muchas técnicas para ver eso también. Cómo puedo hacer un pedido a una persona. A veces creo que estoy pidiendo algo y no lo estoy pidiendo, ¿no? Estoy diciendo, uy, qué frío que hace. Lo que quiero es que apaguen el aire acondicionado, pero no estoy haciendo un pedido. Y después me termino enojando con la persona porque no se da cuenta, ¿no? Como si tuviera que darse cuenta. Bueno, para trabajar en equipo también es increíble tener la herramienta de hacer un pedido. La herramienta del feedback. Cómo hacer un feedback ayuda a que yo me pueda ver a través de los ojos de otra persona. Cuando alguien me hace un feedback, yo le pregunto, que me haga una devolución sobre algún tema, no me está colocando una etiqueta, sino que está describiendo lo que él ve en mí. Y eso es valioso también. Y bueno, varias temáticas que vamos a ver así respecto al coaching. Y como ya se está por cumplir una hora, y me tengo que preparar para que nos vayamos al fogón de hoy, que vamos a hablar de Géminis a las 10 de la noche, también acá por vivo. Les voy a pasar el enlace por el grupo, y si no están en ningún grupo me escriben y yo se los mando por privado. Y a las 11 de la noche nos vamos al Zoom a trabajar con la propia carta astral. Les digo entonces, para cerrar, que la formación empieza mañana. Mañana la clase es abierta y gratuita. Por favor, inviten a quienes quieran para que se sumen. Si te parece que tenés un conocido que le puede interesar, que venga a la clase a ver de qué se trata. Me van a poder preguntar lo que quieran sobre lo que vimos hoy. Vamos a volver a leer probablemente el programa o no, pero me interesa ahondar en qué es lo transpersonal para que sepan qué es lo que vamos a ver a lo largo de la formación, contarles cómo es la metodología, cómo se cursa. A los que están hoy acá les digo, todos los miércoles de 8 u 8 y media, después lo ajustamos, hasta las 10, 10 y media, todos los miércoles. Si no te podés conectar, queda grabada la clase, la podés ver cuando quieras. Hay un grupo de WhatsApp donde yo les voy pasando material, ustedes me pueden hacer preguntas, les voy proponiendo cosas en la semana. Cuando se vaya levantando un poco las restricciones, si estamos más o menos cerca, vamos a hacer juntadas, vamos a hacer algún fueguito, algún fogón. Van a poder participar por ser parte de cualquier actividad transpersonales, tienen acceso a hacer cualquier otra actividad que deseen. Sobre todo si ya hicieron, esa también es otra propuesta que yo tengo en transpersonales, que pensé que quienes ya hayan hecho la formación y la quieran volver a hacer, la pueden hacer de forma gratuita, no hay ningún problema. Quienes ya hicieron astro conmigo pueden volver a hacer astro, porque cada vez que vuelvo a dar el curso incorporo información nueva y me parece interesante poder compartirla. Así que eso también es algo que me gusta brindar, junto con los vivos que hacemos todos los martes a las 10 de la noche. Los espero, les pido que me ayuden a difundir esto, compartan el vivo, cuéntenle a gente que le pueda interesar, súmense mañana a las 8, mañana sí, a las 8 de la noche, la primera clase a través de Zoom. Bueno, muchas gracias. Como les decía, la gratitud es la llave que abre la puerta de la felicidad, así que yo siento gratitud porque me siento feliz. Por acá, por el apoyo, por la buena onda. Acá tiran flores, pero ya se me va el tiempo, no lo puedo leer. Les agradezco un montón. El vivo va a quedar guardado, lo pueden ver después, compartírselo a quien quiera. Les quiero mucho, nos vemos en un ratito, a las 10 también acá en el vivo y luego a las 11 por Zoom. Adiós, adiós gente.